Ahora es noticia el desenlace inesperado en el caso de Alondra Luna Núñez, la niña mexicana que fue sacada a la fuerza de su colegio para ser entregada en Estados Unidos a una familia que la reclamaba. Una prueba de ADN confirmó que la menor no es hija de la mujer estadounidense que alegaba ser su madre. Alondra regresó este miércoles a México. Carlos del Valle, periodista NTN 24 en Ciudad de México, tiene más información. Carlos, muy buena tarde. Hola Daria, buenas tardes, me da gusto saludarte desde la Ciudad de México. Como tú bien lo dices, vaya historia la que vivió Alondra, una historia de terror, pero también una historia de desamparo de parte de las autoridades. Mira, toda esta historia comienza una mañana tranquila en Guanajuato, en el centro de la República Mexicana. Una niña asiste a clases, es una niña de 14 años, asiste a su colegio y de repente un operativo policíaco para sacar a esta niña a rastras de la escuela, subirla a una camioneta y después subirla a un avión y llevarla a Estados Unidos. Todo esto en medio del drama de sus papás y de la propia Alondra, que te podrás imaginar, pues, la impresión que ella tenía en este momento. Toda esta historia es porque una mujer en los Estados Unidos aseguraba que esta hija le había sido robada cuando recién nació y que había sido traída de manera ilegal a México. Sin embargo, hay que decirlo, hubo juicios en México en el que se demostró que esto era falso. Aún así, un juez en Texas decidió que había que traer a esta niña como si fuera un criminal. Y así es como la trataron. Esta es la historia que vivió Alondra en Guanajuato, México. Señora, de favor. Bájese, señora, de ahí. ¡No, déjame! ¡Señora! Señora, bájese, por favor, de ahí. Ella es Alondra Luna Núñez, tiene 14 años y hace unos días la policía la sacó de su escuela y la trasladó a los Estados Unidos. Sí, pero también. Alondra, por favor. Mira. Hija, suéltala, hija, suéltala. Suéltala, acá vamos a hacer otra cosa, hija. ¡Daño, estúpida! ¡Bájese! ¡Por este daño, estúpida! ¡Yo no soy tu hija! Fue llevada a la fuerza a los Estados Unidos por agentes de la Interpol, pues la señora Dorotea García Macedo aseguraba que era su hija y que le fue robada por su padre. Por ese motivo, un juez del estado de Texas ordenó que se llevara a la niña para practicarle estudios de ADN. Amor, aquí no vamos a mover. Amor, aquí no vamos a mover. Esto no se va a quedar así, hija. A pesar de que este asunto se había ventilado en distintos tribunales desde el año 2007 y que no se había podido comprobar la relación con la supuesta madre, sorpresivamente se giró esta orden y las autoridades mexicanas encargadas de proteger a la niña no hicieron nada. Horas después, ella misma difundía este mensaje en las redes sociales. Como pueden ver, estoy en Estados Unidos de América. No sé. Solo les quiero decir que estoy bien. Fue así como 2 días después y en total silencio de las autoridades mexicanas, se dio a conocer que las pruebas de ADN resultaron negativas, confirmando que la señora que la reclama como su hija no tiene ningún parentesco con ella. Solo después de esto, las autoridades consulares mexicanas han declarado que acompañarán a Alondra en su viaje a México para asegurarse que llegue con bien a Guanajuato, donde la esperan sus padres y sus hermanos. Alondra se encuentra ya en Guanajuato, ya está con sus padres, ya está con sus hermanos. Sin embargo, esta historia ha calado muy profundo en el ánimo de la sociedad mexicana, quienes inmediatamente también a través de redes sociales, te podrás imaginar, Idania, empezaron a decir, bueno, ¿y dónde están las autoridades de defensa de los niños? ¿Por qué esta niña fue sustraída con un operativo policíaco de esa manera? ¿Era necesario esto? ¿No se podrían practicar pruebas de ADN en México? En fin, ante todas estas preguntas, Idania, las autoridades mexicanas simplemente guardaron silencio. Las autoridades, las ONGs, también encargadas de proteger a la niñez, de proteger los derechos humanos en México, guardaron silencio. Y mientras estos guardaban silencio, la indignación social te... Carlos
Carlos del Valle, en el DF, hablando de este caso que bien lo decía, ha conmocionado, bueno, no solamente a la sociedad mexicana, porque las autoridades guardaron silencio, también las ONG, pero un silencio que hacía ruido y un silencio que va a tener que romperse porque alguien va a tener que explicar por qué esto ocurrió de esta manera. Carlos, decía que esto es un silencio, guardaron silencio las autoridades y las ONG, pero un silencio que evidentemente hacía mucho ruido, un silencio que van a tener que romper porque alguien va a tener que explicar por qué esto ocurrió de esta manera. Como bien que usted lo decía, ¿por qué no se hicieron los exámenes con anticipación? ¿Por qué había que someter a esta niña de 14 años a esa presión, a ese momento de arrancarla de su hogar, de su país y llevarla a los Estados Unidos? Pues mira, Idania, esa es la pregunta que está en el aire. NTN 24 buscó a las autoridades de la Secretaría de Relaciones Exteriores y simplemente decidieron no hablar. Buscamos a las autoridades encargadas de proteger a los niños, aquí se llama el DIF, que es el Sistema Nacional de Protección a la Familia, simplemente decidieron no hablar. Incluso hay cosas que todavía son igualmente indignantes. La propia Embajada de Estados Unidos en México le negó una visa humanitaria a los padres de esta niña para que la acompañaran a Houston, Texas. Ella tuvo que viajar sola en compañía de policías. Ni siquiera tuvo un apoyo psicológico en este viaje, Idania. Hay que decirlo, aquí hemos visto y hemos dado cuenta a través de NTN de un sinnúmero de capturas de capos, de líderes de carteles criminales que son pedidos por la justicia de Estados Unidos y nunca hemos visto que a uno de estos criminales lo traten como trataron a esta niña. Le siguen un juicio, lo meten a la cárcel, sus abogados pueden decir cosas y tiempo después quizás son extraditados a los Estados Unidos. A esta niña nadie le preguntó nada y hoy simplemente las autoridades de Estados Unidos dicen, disculpe, nos equivocamos. Y las autoridades mexicanas, Idania, guardan un silencio vergonzoso ante un atropello que tiene, por supuesto, indignada a toda la sociedad mexicana, Idania. Bueno, usted lo ha dicho, es un silencio vergonzoso y creo que la sociedad mexicana va acumulando indignación tras indignación, digamos que en los últimos tiempos. Esto pues es un caso que no se cierra, ya la niña está en Guanajuato, pero imaginamos, usted lo sabe, que esto va a tener consecuencias, porque la prensa, por lo menos NTN, no lo va a dejar allí y hay que saber qué fue lo que pasó. Carlos, gracias, buena tarde, gracias por acompañarnos.